de ánimo para este tiempo que estamos atravesando. Oro por vos, ¿me acompañan? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy por este tiempo que podemos compartir, Señor, como iglesia, Señor, gracias por estar reunidos, gracias porque nos hace bien vernos, gracias porque nos hace bien alabarte, Señor Jesús, a veces que vamos tan rápido, Señor, que no tenemos tiempo, Señor, de alabarte, de frenar, de orar, de leer tu palabra, Señor Jesús. Por eso en esta mañana, Señor, como cantábamos, Señor, como decíamos, Señor Jesús, queremos tomar conciencia, Señor, cuán rápido vamos, Señor Jesús, si es lo que tú pides para nuestras vidas, Señor. Por eso, en este tiempo, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, te pido que tú bendigas la vida de Andrés, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo se pueda mover con libertad en este templo, Señor Jesús, y que realmente llegue a las personas que la necesitamos, Señor. Necesitamos tu palabra, necesitamos renovar nuestra fuerza, Señor. Necesitamos aumentar nuestra fe, Señor. Y tú pusiste palabra de vida en Andrés, Señor. Bendecimos su vida, la de su familia, Señor. Y gracias porque hoy nuevamente nos vas a hablar. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Nelia. Buen día, ¿cómo le va? Bien, es un placer estar acá compartiendo la palabra de Dios. Estoy seguro de que Dios tiene algo para nosotros, así que no digo para vos, digo para nosotros a propósito, porque creo que como iglesia estamos viviendo una temporada súper especial. Tenemos que parar las antenas, es la oración de muchas personas que el Señor se mueva, y de muchas capaz que no están acá, de personas que ya murieron, que oraron y desearon que esta iglesia sea trascendente en este lugar. Y que cuando digo que sea trascendente, quiero decir que sea capaz de afectar la sociedad y dejar una huella y que cambie vidas, que es finalmente nuestra misión, es lo que vino a hacer el Señor Jesús y lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que canalizar. No es que nosotros tenemos que cambiar a la gente, nosotros tenemos que ser el canal, por el instrumento, por medio del cual esta sociedad es transformada. Y nosotros somos transformados en el proceso, y de eso te quería hablar hoy. Estamos hablando de la fidelidad de Dios. Voy a hacer una prueba tecnológica antes de entrar, porque, a ver. ¡Oh, qué bien! Ahora puedo manejar la presentación desde acá. Así. Pero me voy a dar vuelta para ver dónde estoy, porque ahora el que me pierdo soy yo. Bien. Le puse a esto hoy, ayer y por los siglos. Estamos hablando de la fidelidad de Dios. Y ese es un versículo de Hebreos, que dice Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Está en Hebreos 13, si mal no recuerdo. Pero también es una vieja canción, que es una vieja canción que todos menos mi mamá pueden decir cuál es. Que dice, hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel, es la versión que yo lo sé. Es un corito. Saben que en el himnario que yo cantaba cuando era chico, había himnos, muchos himnos, 500 y pico. Y después de los himnos había una serie de coritos, que eran como 50 más o menos, no me acuerdo bien cuánto era. Y uno de esos era este que le estoy diciendo. Y la letra decía, hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Y después decía, cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Y yo quería empezar por esa buena noticia. Y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, sin duda es una buena noticia que tenemos para nosotros mismos. Es tan buena noticia que nos das ganas de agarrar el balde de pochoclos, sentarnos y decir, contame cómo Dios es fiel y cómo Dios va a ser fiel conmigo. Y justamente a eso es a lo que yo quiero apuntar hoy, a que la fidelidad de Dios no es algo de lo cual podamos ser simplemente espectadores. No podemos ser espectadores de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, ese carácter de Dios que no cambia. Mirá, hay una buena noticia, un versículo en Timoteo. Pablo le escribió a Timoteo que dice que si nosotros fuéramos infieles, Él, Jesús, permanece fiel
porque dice que Dios no puede negarse a sí mismo. El pastor Walter, cuando empezó a hablar de esta serie de fidelidad, dice la fidelidad de Dios es parte del carácter de Dios, es lo que Dios es. Dios es esencialmente fiel y Dios no puede ser de otra manera. Entonces, aunque nosotros fallemos, Dios permanece fiel. Y a propósito, esa es otra canción que Timoteo cita, ¿no? Pablo le cita a Timoteo. Pablo es un formador, en este caso, de un ministro, está escribiendo como discipulador de Timoteo, el joven pastor a que él formó y engendró. Y él le dice, palabra fiel es esta, segunda Timoteo 2, versículo del 11 al 13. Segunda Timoteo capítulo 2, del 11 al 13, palabra fiel es esta. Si somos muertos, con Él también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando Él escribe este pedacito, si ustedes ven en la Biblia van a ver que está como en otro formato. Es porque Él está citando una canción de moda, digamos así, una canción de moda en aquella época donde los cristianos eran perseguidos y eran llevados a la muerte por no negar el nombre del Señor Jesús. Nota aparte, vamos a revisar las canciones que cantamos. A veces las canciones son expresiones de lo que nos pasa. Bueno, eso era la expresión de lo que en aquel tiempo pasaba un hijo de Dios y lo que en aquel tiempo costaba a las personas decir, yo sigo a Cristo. Y algunos no podían sostenerlo y eran infieles. Y decía, bueno, aunque otro sea infiel, Dios permanece fiel. Y a veces eso nos pareciera que nos da permiso a hacer lo que quisiéramos. Total, Dios va a seguir siendo fiel. Y a mí me gusta verlo desde otra óptica. Me gusta verlo, aunque yo vea infidelidad en un hombre, en un hermano, aunque vea que falla, Dios permanece fiel. Porque yo soy responsable delante de Dios de mi vida. Y a veces enganchamos con las fallas de otro y encontramos las excusas para decir, Dios no es tan fiel, porque mirá lo que hizo, o mirá aquel. Bueno, esto al margen, no es parte de lo que quiero hablar con ustedes, pero ya que estaba en este tema, lo digo. Entonces, ¿qué pasó con la tecnología? Gracias por auxiliarme. No sé, ahí está. El título dice, hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Es muy oportuno que estemos hablando de esto en un momento donde nuestra iglesia está por cumplir 80 años. Y es bueno que sepamos de que nuestra historia no es una historia mágica, que salió de la imaginación de algún escritor para Disney, sino que la historia de la iglesia está plagada de pequeñas historias donde esos protagonistas son testigos de decir, Dios es fiel. Y cuando empezamos a llegar a estos aniversarios, donde pasó tanto tiempo, empiezan a salir las historias. Yo te invito a que cuando vos te encuentres con las historias, diga, qué aburrido, otra vez me van a hablar del misionero que vino, pero ese misionero es un testigo de esa nube de testigos que habla Hebreos, de los que dicen Dios es fiel, Dios cumple las promesas. Y así como está la historia del que vino primero, está después y hay miles y miles de historias sumadas, apiladas acá, que construyen así como ladrillos la historia de la Iglesia Nueva Vida en Nueva Córdoba. Y son una muestra de la fidelidad de Dios, y Dios nos alienta a que nosotros seamos capaces de afirmarnos en esas historias que conocemos y llegan a nosotros y animarnos a ser
también parte de esa historia para decir, yo recibí ese desafío, recibí esto y Dios fue fiel. No estamos llamados a ser autorreferenciales y a decir, a mí me pasó tanto, pero sí a ser testigos, o sea, no desde la autorreferencia, sino desde ese papel de testigo. Decir, yo, hermano, puedo pararme acá y decirte que en mis años Dios ha sido fiel. Alguna vez nos podemos sentar a tomar un café y contarte algunas historias. Sin duda, eso pasa. Pero el poder que tiene el experimentar la fidelidad de Dios no tiene comparación. Sale de la teoría, salimos de la teoría y vamos a la práctica. Y yo quería invitarte hoy a recorrer la vida de Abraham, sus primeros pasos, para ver cómo Jesús, como ese papá, como Dios Padre, como ese papá que le está enseñando a andar en bicicleta, le enseñó a Abraham que él era fiel y que él prometía y que cumplía. Y vas a ver que la promesa no es algo que te deja a vos en un lugar estático comiendo pochoclo diciendo, qué bien, Dios es fiel, se va a sumar a mi proyecto y me va a bendecir, sino que esta dinámica que les pongo ahí de conocer, experimentar y encarnar se cumple una y otra vez en la vida de Abraham. Entonces, tengo muchos versículos para leer, así que me voy a poner los anteojos y no me los voy a sacar más, por más que me incomode un poco, porque tengo mucho para leer. Entonces, quería empezar la historia en Génesis 12. Génesis 12 es donde Moisés, que es el que escribió el Pentateuco, empieza a contar la historia de Abraham. Pero no es donde empezó, porque fíjate qué dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis 12, versículo 1. Y estamos acá en la dinámica de conocer, ¿no? Yo digo conocer. Jehová había dicho a Abraham. Le había dicho, o sea, le había dicho antes. Si ustedes leen en Hechos capítulo 7 la historia de Esteban, cuando él antes de que lo martiricen, él empieza a contar desde el principio de los tiempos de la historia de la fe, y él ahí pone un poco más de luz a este versículo y dice que Dios le habló a Abraham cuando él estaba en la Mesopotamia, donde estaba realmente en Ur de los Caldeos. Y después Abraham se fue a Aram, que era otro lugar de la Mesopotamia, y ahí en Aram se quedó hasta que murió el papá, que si mal no recuerdo se llamaba Taré. ¿Sí? ¿Taré? Bien, vamos todavía. Porque para los nombres de esos ya se me mezclan todos. Hasta que Taré murió, Abraham se quedó en Aram. Medio trabalengua, pero es así. Y después ahí, estando en Aram, es donde empieza este relato. Dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre y de la tierra a la tierra que te mostraré. Y acá viene la promesa tan conocida que dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vaya promesa, es inmensa. Y lo que yo te invito es a caminar un poco en los zapatos de Abraham para ver cómo él fue digiriendo esto. Y vas a ver que es muy difícil quedarse como espectador frente a las promesas de Dios. Es imposible, no se puede. Porque las promesas de Dios tienen que ver con el propósito que Dios tiene para nosotros. Las promesas de Dios no es que Él te da un repositorio de recursos, no sé cómo disponibles para que vos los uses en beneficio de tu propio proyecto. Es otra cosa, es un proyecto con recursos. La promesa de Dios es un proyecto entero con recursos. No es tu proyecto con sus recursos, es su proyecto con sus recursos. Entonces no hay lugar para ser espectadores. Te transforma. Ahora es hermoso ver cómo Dios
fue transformando la vida de Abraham, y a eso nos vamos a dedicar en los próximos minutos. Lo que sigue es la próxima historia. Si ustedes, esa es todavía vamos a estar en Génesis 12. Ahí en Génesis 12, al toque, hay otra historia que ya nos habla de cómo era Abraham y digamos, el nivel de madurez que tenía Abraham cuando él recibió esa promesa. Y dice que el relato empieza diciendo que hubo hambre. Después de esto, hubo hambre. Entonces, como hubo hambre, Abraham y su familia y todos los que andaban necesitaban sobrevivir. ¿Y a dónde se fue? A Egipto. ¿Y qué se le ocurrió decir? Es muy linda esta historia. Resulta que Sara era linda. ¿Saben cuántos años tenía Sara en este momento? 60 tenía. Para todas las señoras de las 4 décadas. Es un lago, ¿eh? Entonces le dice, no, vos sos tan linda, mi amor, sos una bomba, que los egipcios te van a querer a vos. Entonces, y como te van a querer, me van a matar a mí. Y entonces, mejor, para mi provecho, vos decís que sos mi hermana, que era una media verdad, era la media hermana, media sobrina, medio parientes eran, pero no era la verdad. Bueno, esa es una de las cosas que nos pasa, tenemos una promesa, pero cuando tenemos que experimentar, y ahí, por eso yo quiero intercalar un poco de promesa de Dios con experimentar. Y cuando hablo de experimentar, es que yo tengo la oportunidad de poner en la práctica, en la vida misma, experimentar, justamente es eso, rozarme con la promesa de Dios y probar si acaso puedo funcionar en el parámetro, en la sombra de la promesa de Dios y no en la sombra de mi propio instinto de supervivencia, como le pasó acá a Abraham. Abraham, en su propio instinto de supervivencia, dice, negra, acá me limpian y listo, se acabó todo. Él estaba seguro de eso. Y es importante, porque estamos hablando de Abraham, el padre de la fe, y cuando uno lee después el fin de la historia, ve decir, oh, qué hombre Abraham, qué fue capaz de hacer. Pero cuando él empezó, era un tipo común, como nosotros, y que con la misma forma de decidir, sujeto a sus propios temores, de temor por la vida. Tenía hambre, por eso fue a Egipto, o sea, él era igual. Tenía una promesa de Dios, Dios le iba a dar, iba a hacer de él una nación grande, pero él no era capaz de funcionar todavía bajo esa promesa de Dios. Y me encanta de que Dios interviene en la historia, se lo digo rápido, después la esposa se va a lo del faraón como para ser concubina del rey, de faraón, y se enferman todos. Y entonces, hurgueteando qué pasaba, se dan cuenta que en realidad Sara era la mujer de Abraham, y después el faraón lo reta a Abraham, le dice, che, qué moquero que sos, ¿por qué hiciste esto? Lo reta como un chico, me encanta el reto del faraón, con toda la altura, se la manda a guardar. La cuestión es que Dios interviene, y después no leemos nosotros un reproche de Dios, no hay un reproche de decir, ¿cómo se te ocurrió eso? ¿Cómo vas a entregar a tu mujer para salvarte vos? O sea, no hay nada de eso, nada, sino que que Dios vuelve a hablar con Abraham, y ahí vamos. Génesis capítulo 13, del 14 al 18. Y él acá dice así, Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó, hay una historia ahí al medio que salteé, que es cuando Lot se va, él le dice, alza tus ojos y mirá desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente.
resaltá ahí en tu mente, alzá tus ojos. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y después le dice, levántate. Otra palabrita para subrayar. Alza tus ojos, levántate. Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tierra, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Bueno, si hago un breve repaso, Dios le dio una promesa grande a Abraham, al principio la leímos, después él tuvo esta historia de con Sara, donde él actúa por su propio reflejo, con su propio instinto de supervivencia, y ahora estamos otra vez ante el Señor prometiéndole de nuevo, mirá, levantá tus ojos, mirá, y levantate. Y lo está llamando a la acción. ¿Se dan cuenta que lo está llamando a la acción? Le pide dos cosas, que es decir, activá. No te quedes solo con la promesa que recibiste allá, sino activá. Les vuelvo a recordar de que estamos aprendiendo a cómo nos relacionamos con un Dios fiel. Y te recuerdo que te estoy tratando de transmitir de que con un Dios fiel no nos podemos relacionar de manera estática, como si Él fuese solamente un proveedor donde voy, toco la puerta y me quedo esperando a que me dé lo que necesito, porque no funciona así. La relación con un Dios fiel implica una transformación. Y la transformación no es una transformación chiquita, es una transformación grande que va creciendo, que va en aumento. Y eso es lo que estamos viendo en la historia de Abraham. Vamos a ver que él se relaciona con la promesa al principio de una manera y después pasa a otro nivel y pasa por esta dinámica de conocer, recibir una palabra y ir a la vida real y experimentar cómo aplico esto, y fracasar y volver de vuelta, y el Señor le habla de vuelta. Y estamos en esa dinámica. Alza tus ojos y levántate. Seguimos. Hay otra historia más acá. Después de esto, resulta que unos ladrones de por ahí apresaron a Lot, que era el sobrino de Abraham, del cual ya se había separado, y se lo llevaron prisionero. Se los cuento rápido, porque si me pasa el tiempo muy rápido. Entonces, Abraham va a rescatarlo y tiene la victoria, y se vuelve con las personas que eran sus parientes, que estos se habían llevado prisioneros, y se vienen con todo lo que habían robado, y ahí está ese encuentro que tiene medio misterioso, que no nos dice mucho más la Biblia. El Señor Jesús vuelve a hablar de esto después, que Abraham se encuentra con el rey de Salem, y ahí le da los diezmos de lo que había traído por la batalla. Pero lo que yo quiero que subrayemos es la palabra que este hombre le dice a Abraham. Capítulo 14 de Génesis, del 18 al 20. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Interesante esto, pero lo vamos a ver. Y le bendijo diciendo, fíjate lo que dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos. Abraham le dio los diezmos de lo que traía la batalla a Melquisedec, rey de Salem. Pero acá Melquisedec incorpora a la experiencia de Abraham otro condimento más, que es, no solo recibiste la palabra
la promesa. No solo tuviste un llamado a entrar en acción, a levantar tus ojos y a activar y a levantarte y a caminar, sino que ahora estás recibiendo una información muy bonita que dice que vos pertenecés a Dios. Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo. Me encanta que Melquisedec le haya dicho esto. Y Abraham habrá salido de ahí pensando, pertenezco a Dios, soy de Él. ¿Nunca tuviste problemas en el trabajo? ¿Nunca te pasó que hay rumores de que van a despedir personas, o que hay algo que sabés que de esas cosas que a los seres humanos nos generan temores, decir, uy, o que estás ahí por un... no les conté lo del árbol, gracias por preguntar. Hace poquito me desmayé arriba de un árbol y me hicieron, cortando una rama, eso solo por la edad, me hicieron un montón de estudios y no me encontraron nada, pero mientras me hacían los estudios, yo estaba... Digo, bueno, por ahí tengo algo. Ya. Y no tenía nada, es solamente que soy viejo para subir los árboles. Pero nos pasa eso y es muy consolador, al menos para mí, entender en esos momentos, soy de Cristo. Yo me digo a mí mismo muchas veces, soy de Cristo, o sea, estoy en este trabajo, tengo patrones y es verdad que me pueden echar. Pero yo soy de Cristo, pertenezco a Él, soy inhumano. Me acuerdo de Romanos 8, dice, nadie me puede apartar de su mano, estoy ahí, estoy seguro. Bueno, esa calidad de información es la que está recibiendo Abraham el día que se encontró con Melquisedec. Vos estás ahí, estás seguro, Abraham, pertenecés a Él. Sigamos. Me encantó esto, ¿funciona? Vamos, todavía. Vamos a Génesis 15, acá me voy a detener un poquito más, porque acá se pone un poco más profundo el diálogo entre Abraham y el Señor. Acá hay un diálogo y me encanta esto de que haya respuestas de parte del Señor, que haya un diálogo, un ida y vuelta. Ese ida y vuelta es el que vamos a analizar ahora. Dice, después de estas cosas, versículo 1 de capítulo 15, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Vamos ahí, qué linda palabra, estoy contento porque lo que Dios me dice. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, en argentino diríamos, ¿qué me vas a dar? Diríamos los argentinos, ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, es este Eliezer de Damasco, sería. Eliezer de Damasco. Me siento tan identificado con la respuesta de Abraham, diciendo, no es que mi situación me está prometiendo desde hace un montón mi descendencia y una nación grande, y yo no tengo ni un hijo y no pasa nada. Acá con Sara hacemos todos los deberes, pero no pasa. Y nos vamos poniendo viejos. Ya era grande Abraham, no era un pibe de 20. Y esta imagen de Génesis 15:5 es algo que todavía me conmueve, les aseguro. Miren acá lo que pasó. Dice, y lo llevó fuera. Si lo llevó fuera, quiere decir que el diálogo inicial que arrancó era adentro. ¿Está bien, no? Era como una... ¿De dónde vivían? No tenían casa. Saben que Abraham no vivía en una casa. Vivían en tiendas. Eran, claro, carpas. Eran, ¿cómo se llama esto? Nómades. Esa es la palabra que busco. Eran nómades. Iban de un lado a otro. Y no eran nómades digitales. Eran nómades de verdad. Eso. Nada de nómades digitales. Entonces yo me imagino que
Me imagino que la tienda estaría buena, que tendría sus almohadones, todo, ya, un cuero, sí, y me imagino a Abraham ahí mirando el cielo raso de la tienda, si tiene cielo raso la tienda, mirando el techo ahí y teniendo esta conversación con el Señor. Dice, ¿qué nación grande? ¿Qué me estás hablando? Si no tengo hijos. Y es un reclamo completamente honesto. Y me encanta que esto que pasó acá. Y dice, el Señor lo llevó fuera. Yo me imagino que como si lo hubiera agarrado de la mano, diciendo, vení, nene, vení. Y le dijo, mirá los cielos y contá las estrellas si podés contarlas. Y acá pasa algo súper interesante, que vuelvo a recordarte, estamos diciendo cómo nosotros nos relacionamos con un Dios fiel y cómo la noticia de que Dios es fiel es una noticia que nos tiene que transformar, que no podemos ser indiferentes y no puede pasar por al lado el Dios fiel, decirnos vení, seguime, y nosotros seguir con nuestro proyecto de vida como si nada. No vamos a crecer en el conocimiento de Dios si estamos pensando que eso es así. Y acá Abraham nos muestra que él le faltaba visión. Él estaba mirando el cielo raso de la carpa, estaba mirando cerquita. Este es mi problema, mis cositas. No, y esto. Pero todo lo mío, mi día, mi mañana, mi tarde, mi noche, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi hermano. Y era ahí, era chiquitito. Y Dios no podía darle una nación grande a alguien que no tuviera la visión que él tenía. Entonces yo puse ahí unos anteojos porque yo creo que en ese momento Dios le dio a Abraham los anteojos que necesitaba para poder entender a qué lo estaba llamando. Le dio lo que necesitaba. A Abraham, lo que vos necesitas no es ya entender lo que te dije, no es aprender de memoria mis promesas, no es volver a repetir 1000 veces lo mismo. Lo que necesitas es otro par de ojos, hermano. Necesitas otra manera de ver la vida. Necesitas levantar tu cabeza, pero cuando mirás, mirá con otra visión. Y Dios le regala este día, le regala a Abraham su visión de las cosas. Y dice así, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Este versículo lo toma muy Pablo después, y dice, muchachos, miren que la fe empezó acá, que Abraham no era bueno, Abraham creyó. Y miren que Abraham se salvó porque creyó acá. Fíjense, Dios lo sacó afuera. Bueno, si ustedes siguen leyendo el 15, van a ver que Dios hizo un pacto ese día con Abraham. Y Abraham, yo creo que ese día no fue igual. Yo creo que ese día, yo le puse a esta lámina fe y pacto, porque ya Abraham no se relacionó más con la promesa de Dios. Él este día se empezó a relacionar con la persona de Dios fiel. Yo te puedo decir, Dios promete esto, está escrito, y luego vos podés leer y podés hasta decir amén. Pero llega un día en que vos tenés que conocer personalmente al Dios de la promesa. Porque la fe no es fe en la fe, no es una fe como la fe que tiene la gente que lee el horóscopo, porque eso también es fe. O la gente que pone la plata en el gordo de Navidad y dice, si me gano esto me salvo. Eso también es fe. Tengo
presentimiento. No es fe en la fe. La fe es una persona. Y si yo no conozco a la persona, no puedo creer en esa persona. Si yo no conozco al Dios fiel, no puedo creer en el Dios fiel. Y este día Abraham tuvo un encuentro personal con Dios fiel, que lo sacó de la mano, de la carpita y de su ecosistema seguro de nómade, y lo llevó a un terreno donde él no podía manejar nada, las estrellas, todo tan lejano, todo tan grande, donde la visión y su manera de ver se transformaron completamente. Necesito seguir, pero si querés en tu casa, léete bien Juan 15, léete bien Génesis 15 y fíjate cómo Dios trabajó ese día con Abraham, porque es maravilloso. Vamos a 17, Génesis 17. Y acá voy a hablar de encarnar. Cuando hablamos de que Dios es fiel, hablamos de que Dios es fiel es su palabra. Y su palabra, hace poco escuché a alguien que decía, la palabra de Dios siempre tiene destino de carne. Y me gustó mucho esa definición. Siempre tiene destino de carne. ¿Y qué significa eso? Bueno, si leemos Juan 1, vas a ver que dice, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y esa palabra se hizo carne. Y está hablando de Jesús. Es la palabra hecha carne, Jesús. Y si vemos cómo Dios trabajó con Abraham en este momento, vas a ver que al principio él se relacionó con una palabra de promesa. Después él tuvo llamados a la acción. Después tuvo un cambio de visión. Ya pasamos por todo esto. Y ahora él va a ser llamado a encarnar la palabra, a llevarla puesta. Y vamos a ver ahí qué dice. Voy a leer 17 del 14, 17 del 1 al 8. Era Abraham de edad de 99 años. Un pibe. Cuando le apareció Jehová, esto es para lo que dice, no, el Señor terminó conmigo. Ya estoy grande. 99, ¿eh? Dios trabajando con Abraham a los 99 años. Cuando apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Hago un paréntesis acá. Ustedes fíjense que en todas las citas que hablamos, Dios sigue hablando de lo mismo. Dios sigue hablando de la primera cosa. Te voy a hacer una nación grande, te voy a multiplicar, va a tener descendencia que no. La palabra es siempre la misma. Lo que pasa es que la capacidad de Abraham para entender y para experimentar la palabra esa fue cambiando. No era el mismo Abraham el que recibió la palabra en la Mesopotamia antes de que su papá muera. No era el mismo Abraham el que salió después que su papá murió y dice, vamos Sara. No era el mismo Abraham de Egipto, no era el mismo Abraham, no era el mismo. O sea, hemos ido recorriendo en los zapatos de Abraham distintos estadios de cómo Abraham fue comprendiendo que se estaba relacionando con un Dios fiel, que prometía y que cumplía, pero que a la vez lo transformaba completamente. Entonces dice, entonces Abraham se postró, versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro, fundamental. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, porque postrarse significa que él abandonó su proyecto, hermano. Y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. De nuevo lo mismo. 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham. Yo ahí le puse, Abraham significaba padre enaltecido, es el Abraham sin H, ¿no? Sino que será tu nombre Abraham, con H ahí, que significa padre de una multitud.
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre ti y mí, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y acá es cuando Dios le dice, bueno, este pacto que estamos haciendo, que es el que acabo de leer, este pacto va a tener una señal. Y la señal es que todos los tuyos se corten el prepucio, la famosa circuncisión. Y acá, y me encanta que podamos entender este hecho de encarnar desde esta manera. O sea, Dios se metió con la carne de Abraham, se metió con el dolor de Abraham. Dios le dejó una marca en la carne de Abraham, como le dejó una marca a Jesús en las manos y los costados por obedecer. Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Creo que hay dos momentos, pero voy a ver solo uno, donde Jesús esto ya lo dije, donde Jesús se enfrenta en su misión a ser fiel a Dios, porque Jesús aprendió a obedecer, nos dice la palabra. Y él, en el huerto de Getsemaní, él está orando al Padre y dice, si es posible, saben, ahora en Semana Santa vamos a recordar ese versículo, seguramente, que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad. No es mi proyecto, es tu proyecto. Y esto no es algo teórico, o sea, estamos hablando de entregar, estaba hablando de entregar su cuerpo, o sea, estaba hablando del padecimiento que tenía que enfrentar. Entonces, cuando hablamos de encarnar, arrancamos por una promesa que al principio decimos, oh, qué bonito, qué lindo, naciones grandes, una nación grande, pero resulta que al relacionarme con el Dios de la promesa, Él me empieza a transformar. Como decía la vieja canción, poco a poco puedo ver cambios. Y muchas veces los cambios son cambios hermosos, que nos cambió el carácter, nos cambió, qué lindo. Y a veces nos enfrentamos al costo de seguir al Señor Jesús. Y el otro momento que le iba a hablar, pero te voy a decir, es cuando Jesús está antes de entrar a Jerusalén y vienen unos griegos a hablar con Él. Y él interpreta eso como diciendo, llegó la hora. Él dice, pues llegó la hora. Vinieron esos griegos, le preguntaron, che, hay unos griegos que quieren hablar con vos. Y Jesús dice, llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea entregado. Esa relación que hace él ahí, y dice, si la semilla no cae y muere, se queda sola. Y Jesús ahí estaba diciendo, yo voy a enfrentar, a pagar el costo de la salvación de estos griegos que vinieron a ver conmigo. Ya, está diciendo eso. Yo voy a encarnar el propósito de Dios, voy a hacer lo que su proyecto necesita que haga. Salté a Jesús desde Abraham, porque en Hebreos, el domingo pasado, yo cuando abrí la reunión, les leí en versículo 3, el capítulo 3, versículo 1 de Hebreos, donde dice que consideremos detenidamente la fidelidad de Jesús, porque Él fue fiel.
Y yo creo que considerar detenidamente la fidelidad de Jesús es ponernos a observar, a mirar, a meditar profundamente cómo fue ese ministerio de Jesús y cómo Jesús fue pagando los costos de estar en el proyecto de Dios. Y Él fue fiel, es fiel. Y Él llama a seguirnos. Y fíjate cómo parece que todo se nos da vuelta. Y empezamos hablando de que Dios es fiel, de que tiene promesas hermosas para nosotros, y terminamos hablando de que me está llamando a negarme a mí mismo y a tomar mi cruz y a seguirle. Y de eso se trata. La fidelidad de Dios nos va a pasar por encima. Es verdad que Dios no cambia. Es verdad que Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, indefectiblemente. La fidelidad de Dios es que Él tiene esa característica de que es inmutable. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Empezamos diciendo, Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. El que necesito cambiar soy yo si me quiero relacionar con Él. Si quiero tener una relación creciente con mi Padre y con mi Señor, necesito someterme al proceso de transformación que Él tiene para mí y conocer que Él es fiel, por experimentar que Él es fiel y finalmente encarnar que Él es fiel. Encarnar. Hermano, la gente de Nueva Córdoba no se va a enterar de que Dios es fiel si vos no estás dispuesto a encarnar. Si vos no estás dispuesto a encarnar el mensaje. ¿Cómo creerán si no hay quien les predica? ¿No dice así el apóstol Pedro? Yo quería hoy llamarte a pensar estas cosas y a repensar tu relación con el Dios fiel. No vaya a ser que te encuentres en uno de estos estadios que necesitan ser desafiados. Seguramente te encuentres en uno de estos estadios y necesitas ser desafiado. Pero lo que no quisiera es que te quedes estancado en uno de estos estadios. Quizás estás en el momento de que tu fe es probada, donde vos necesitas decir, creo en Dios fiel, pero ¿hago las cosas a mi manera o hago las cosas a la manera de Él? Es algo que nos pasa mucho. Creo. ¿Y ahora qué hago con esto? No te conté el día que que Dios le pidió a Abraham que sacrifique a Isaac. Porque no tenemos tiempo, pero eso pasó. Y estaba con la alegría de la promesa cumplida, acá, tengo que ir y decir, la voy a sacrificar. Y fíjate que a esa altura, Abraham ya había incorporado la fidelidad de Dios. Porque él dice, iremos y volveremos. Y cuando Isaac le pregunta, ¿y el sacrificio dónde está? Él dice, Dios va a proveer sacrificio. Ya. Es otro Abraham el que está hablando con Isaac. Es otro Abraham el que está hablando con los criados y le dice, muchachos, espérennos acá que nosotros vamos y volvemos. Es un Abraham que había encarnado la fidelidad de Dios y sabía. Yo no sé en qué día estás vos. No sé si estás en tu tienda mirando el techo acá de la iglesia y pensás que Dios es esto, o a lo sumo allá la construcción y decir Dios es esto. No sé si estás en un día malo en el trabajo donde tenés que definir cómo vas a reaccionar. Si necesitas encontrar de nuevo esos cambios de anteojo que Dios le dio una vez a Abraham para decir, Señor, dame tu visión,
dame tu manera de mirar, porque yo con mis ojos no puedo entender nada de esto, no puedo definir. Yo no sé en qué día estás. O también puede ser que estés en ese día donde Dios te está inquietando, diciendo, mirá que hay una misión que cumplir. Hay una misión. Realmente hay una misión. Y esa misión necesita de gente que la encarne, que se haga cargo y que le ponga el cuerpo, así como Jesús le puso el cuerpo a su misión y fue fiel y nos salvó por fidelidad. Estoy seguro que todos en alguno de esos estamos. Lo que te quiero invitar es que ahí en tu lugar le respondas vos a Dios. ¿Cómo seguimos? Y que le preguntes, Señor, ¿cómo seguimos? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es lo que necesito entender? ¿Cuál es mi transformación pendiente? ¿Cuál es? O si acaso Dios te esté inquietando y vos estés resistiendo la transformación. Si no, pero tengo que abandonar mi... Bueno, Dios llama a su gente a seguirlo y hay algunos que prefieren, como el joven rico, prefieren quedarse como están. Yo no estoy acá para juzgar a nadie, simplemente estoy diciendo lo que la palabra de Dios trabaja conmigo al día de hoy y les estoy contando lo que ustedes podrían ir a su casa y leer Génesis 12, 13, 14, 15, 16, 17 y ver cómo el Señor trabajó de una manera preciosa con esta persona, Abraham, que era un hombre común, de a pie. Y Abraham terminó... ¿Sabes que Abraham nunca vio su nación grande? Porque él murió después que Dios evita que Isaac sea sacrificado proveyéndole de un cordero para el sacrificio. Dios habla con él y ¿sabes que Dios le dice, mirá, tu familia va a estar en Egipto cautiva, y le cuenta lo que va a pasar, pero él se quedó ahí y murió y fue sepultado y no vio nada de lo que él, pero la transformación ya estaba. No vio, qué sé yo. El día de la transfiguración de Jesús, ¿sabe quién estaba hablando? Abraham, Moisés y Jesús. Estaban construyendo una nación grande, sin duda. Los propósitos de Dios nos pasan por arriba. Podemos elegir quedarnos con nuestra comodidad, con nuestro estilo de vida. Podemos hacerlo y Dios es bueno y Dios sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero ser parte del propósito grande de Dios es algo que nos pone en nuestro lugar. El día nosotros nacimos para esto. Dios nos creó para esto. Dios nos llamó para esto. Nos llamó para ser una nación santa, un pueblo escogido que anuncie sus virtudes, sus virtudes. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y posiblemente alguno de nosotros esté encandilado con alguna cosa de esta tierra y diciendo esto no lo quiero dejar, no quiero. Pero hermano, yo creo que lo que Dios tiene para vos no tiene comparación. Es como comparar el techo de la carpa con el cielo entero que Dios le mostró a Abraham aquel día. Es tu decisión, es lo que vos estás trabajando con el Señor, pero yo te animo a que vayamos juntos por el propósito que Dios tiene para nosotros.
su propósito es lo más alto a lo que podemos aspirar. Tanto de que no te lo crees. Y ese es el problema. Me cuesta creer que Dios quiera hacer conmigo algo tan bello. Prefiero quedarme con las cosas feitas que conozco. Pero Dios quiere hacer con vos cosas bellas. Dios quiere hacer con tu hogar cosas bellas. Quiere hacer con tu familia cosas bellas. Y Él es fiel, Él lo va a hacer. Y en el proceso vas a ser transformado. Pero vas a ser transformado mucho, no poquito. Tengo un pastor amigo que dice, si alguno se acerca a Dios pensando que va a ser transformado poco, mejor que ni se acerque. Porque si se acerca a uno a Dios, va a ser transformado completamente. El Señor quiere terminar con nuestro viejo hombre. Lo quiere destruir y quiere darnos una nueva identidad, cambiarte el nombre como le cambió a Abraham. Eso quiere darte otros ojos como le dio a Abraham, quiere darte un propósito mucho más alto de formar una familia y tener un hijo como tuvo Abraham. Porque Abraham no solamente formó una familia y tuvo un hijo, él hizo mucho más. Y jamás lo vio. Jamás lo vio. Hasta el día que fue al cielo y Dios le habrá mostrado el tablero. No sé cómo habrá sido eso. Pero hermano, el desafío que hoy te venía a traer era ese. Miremos a Jesús. Miremos a Jesús. No se lee, ¿no? Está muy chiquito. Porque lo veo a Alan que está... Oh. Se lo leo yo, dice, así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios, perteneces a Dios. ¿Te acordás que un día le dijeron, vos perteneces a Dios? Bueno, te digo lo mismo hoy. Y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues Él fue fiel a Dios quien lo nombró. Así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Hermano, que Dios te bendiga, que puedas responderle a la palabra con honestidad, que puedas elegir seguir al Señor, seguir a tu Padre, seguir a tu Dios, quien es fiel, quien te llama, quien tiene para vos un propósito sin igual en esta tierra, en esta vida y por la eternidad. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos desafía y no poco. Nos humillamos delante de tu palabra, Señor, sabiendo de que la forma en que vos tenés de tratar con el hombre es la forma más cariñosa, más amorosa. No hay nadie que nos pueda tratar mejor y aspirar para nosotros cosas más grandes que la que vos, nuestro Padre, aspirás. Señor, te rogamos hoy que los que estamos en pruebas y necesitamos probar, experimentar tu fidelidad, podamos salir victoriosos esta mañana, decididos a seguirte en el medio de nuestra prueba. Te ruego, Señor, que los que estamos siendo desafiados a encarnar la misión que vos tenés para cada uno de nosotros, seamos capaces de decirte, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, te voy a seguir. Que seamos capaces, Señor, de abrazar lo que vos tenés para nosotros, incluyendo los sufrimientos y las persecuciones y el maltrato, porque si a vos te maltrataron, esperamos también que nos maltraten a nosotros. Señor, que encuentres entre nosotros gente disponible, dispuesta a pagar el costo. Y Señor, para todos aquellos que necesitamos recibir una nueva visión, estos nuevos anteojos para ver tu realidad, tu forma, lo que vos ves, Señor, te ruego que derrames sobre esta congregación temor de Jehová, sabiduría, visión del cielo, entendimiento, para que seamos transformados a tu imagen y semejanza, para que nuestro carácter se parezca más a Jesús, quien encarnó la promesa, quien la llevó en su carne,
quien la llevó hasta la cruz y enfrentó el sufrimiento y la burla por amor, quien se hizo maldición por mi pecado, quien cargó mi pecado y pagó el castigo que yo merecía. Te amamos, Señor, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a terminar cantándole al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, que además no tenemos que olvidar que Él es fiel. ¿Sí? Vamos a cantar la primera que cantamos al principio. ¿Se acuerdan de esa? Era viejita, hacía rato que no la hacíamos. Eres el Rey de mi vida. ¿Amén? Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su